Bienvenidos al curso Introductorio de Álgebra. Hoy día vamos a continuar con la clase de factorización en Z parte 2, que básicamente debemos de comprender y aplicar el criterio de los divisores binómicos, pero para ello vamos a tener que dar algunas definiciones previas. Empezamos. Definiciones previas. Vamos a explicar qué es la raíz de un polinomio. Dice así: sea P un polinomio de grado n mayor o igual que 1, alfa es raíz de P si y solo si P evaluado en alfa me da 0. Veamos esto con un ejemplo. Sea P igual a x cuadrado menos 7x más 12, un polinomio cuadrático que vamos a factorizar por aspa simple, ¿no? Eso ya lo hemos practicado, ya lo hemos estudiado. Sería así: x por x, 3 por 4, pero para que me dé el término central, en vez de 3 y 4 hay que escribir menos 3 y menos 4, ¿no? Cosa que tenemos menos 4x menos 3x nos da menos 7x. Luego el polinomio quedaría factorizado de la siguiente manera: primer factor, x menos 3, segundo factor, x menos 4, y de esa manera vamos a hallar ahora las raíces. Si reemplazamos, en vez de x3, se tendría 3 menos 3, 0. Por esta expresión, 0. Y si reemplazamos 4, 4 menos 4, 0. Por esta expresión, 0. Entonces, planteamos lo siguiente: como P evaluado en 3 es 0, y también P evaluado en 4 me da 0, entonces, ¿qué podríamos afirmar? Entonces podremos afirmar que 3 y 4 son raíces del polinomio P, ¿no? Repasando una vez más: alfa es raíz de P si y solo si P evaluado en alfa me da 0. En este caso, P evaluado en 3 sale 0, P evaluado en 4 también sale 0, y por definición 3 y 4 serían las raíces del polinomio. Muy bien. Entonces, ya sabiendo qué es la raíz de un polinomio, vamos a ver un método, una regla práctica de cómo hallar justamente esa raíz. Veamos. Dado un polinomio P, ¿no?, en la forma general ordenada y reducida, ax a la n más bx a la n menos 1, ¿no?, y así sucesivamente hasta llegar a un alfa x más beta, donde a es diferente de 0 y p pertenece a z de x, ¿no? Esto ya lo estudiamos también. Esto significa que los coeficientes del polinomio p son números enteros. Además, el grado del polinomio p tiene que ser mayor o igual que 1. Posibles raíces racionales. En primer lugar, debemos de hallar los divisores de la parte positiva del término independiente, es decir, el valor absoluto de beta. Luego debemos de hallar los divisores del valor absoluto del coeficiente principal. Vamos a formar aquí algunos números, teniendo en cuenta lo siguiente. Bueno, acá le ponemos entre llaves y vamos a tener valores positivos y valores negativos. Esto se va a apreciar mejor con el siguiente ejemplo. Observen. Dice así: posibles raíces racionales. Los divisores del valor absoluto del término independiente, es decir, divisores del valor absoluto de menos 2, dividido sobre
los divisores del valor absoluto de 6. ¿Sí? Lo colocamos entre llaves. No se olviden, vamos a obtener valores positivos y valores negativos. Posibles raíces racionales. Más menos. Los divisores del valor absoluto de menos 2, es decir, los divisores de 2. Divisores de 2. Sobre los divisores de 6. ¿No? Recuerde que el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de este número, es decir, 2. Y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, 6. ¿Quiénes serían los divisores de 2? Los divisores de 2 son 1 y 2, ¿no? Los divisores de 2 son 1 y 2. Y los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Lo colocamos entre llave. No se olviden que va a ser más menos. Es decir, vamos a hallar valores positivos y valores negativos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Entonces acá escribimos posibles raíces racionales. Posibles raíces racionales. Regla práctica. Tomamos un elemento que esté en el numerador y lo vamos a combinar con todos los elementos del denominador. De la siguiente manera. Primero, 1 entre 1, 1. Segundo, 1 entre 2, 1 medio. Tercero, 1 entre 3, 1 tercio. Cuarto, 1 entre 6, 1 sexto. Ahora, tomemos un elemento que esté en el denominador, diferente a 1, obviamente, ¿no? 2. 2 entre 1, 2. 2 entre 2 es 1, pero ya está, ya no es necesario volverlo a escribir. 2 tercios. 2 tercios. Luego 2 entre 6. 2 entre 6, mitad, mitad, 1 tercio. Ya está, no es necesario volverlo a escribir. Le ponemos las llaves y no se olviden, más menos. Eso quiere decir que este polinomio tiene estas posibles raíces racionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posibilidades positivas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades negativas. En total habrían 12 posibles raíces racionales. De esas 12 posibles racionales, por el teorema que ya lo estudiamos también, el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que todo polinomio de grado 3 tiene 3 raíces. Entonces, de esas 12 posibilidades, al menos existirán 3 de ellas, ¿no? Eso sería respecto a esta parte. Teorema del factor. Sea P un polinomio de grado n mayor o igual que 1. Dice así: alfa es raíz de P si y solo si x menos alfa es un factor de P. Recuerda que el si solo si se puede trabajar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, tengo este polinomio P de grado 3. Si reemplazamos 1 en vez de x igual a 1, es decir, P de 1, que sería 1 al cubo más 1 menos 2, resulta 0. Entonces 1 sería raíz de P. Entonces 1 es una raíz de P. Entonces, el teorema del factor, ¿qué garantiza? Entonces, x menos 1, es decir,
x menos la raíz es un factor del polinomio p. Listo. Tenga en cuenta lo siguiente. Esta observación, tenga en cuenta que se utiliza bastante en los problemas donde tienen cierto texto, donde hay que traducir un texto a una expresión matemática. Dice así: si x menos alfa es un factor del polinomio p, es un factor del polinomio p, dice que existe un polinomio q tal que se cumple lo siguiente: p de x va a ser igual a x menos alfa, por q de x. Eso quiere decir que si nosotros conocemos un factor de un polinomio, podemos construir una multiplicación. Bien, vamos a explicar ahora el criterio de los divisores binómicos. Vamos a recordar que todo polinomio lineal es primo, por un teorema de la clase anterior. Luego, un polinomio cuadrático era primo cuando no admitía el aspa simple. Ahora, este criterio nos va a permitir averiguar cuándo un polinomio de grado 3 es primo. Es por ello que vamos a plantear lo siguiente: sea P un polinomio de grado n mayor o igual que 3. Es decir, básicamente vamos a utilizar este criterio para polinomios de grado 3, grado 4, grado 5. Grado 2 sale por aspa simple. Grado 1 es un teorema, ¿no? Todo polinomio lineal es primo. Procedimiento. Primero debemos de hallar una raíz del polinomio. Entonces escribimos hallar alfa, una raíz del polinomio p. Segundo, aplicar el teorema del factor. Aplicar el teorema del factor. Es decir, p de x va a ser igual a x menos alfa por algo más. Es decir, por un polinomio q. Bueno, le estoy llamando q a ese algo más. Tercero, q es el cociente de esta división. Q es el cociente de esta división. P dividido con x menos alfa. Ahora, como el divisor es un polinomio lineal, entonces al dividir P con x menos alfa podemos aplicar la regla práctica de Ruffini. Por lo tanto, Q es el cociente de dividir P entre x menos alfa, entonces Q de x se halla aplicando, ¿no? Q de x se halla aplicando la regla de Ruffini. Listo. Vamos a ver esto mejor con el siguiente ejemplo. Primero hacemos un repaso. Primero hay que hallar alfa, una raíz del polinomio. Y para hallar alfa se puede hacer tanteando, o si queremos ser más teórico, aplicamos las posibles raíces racionales. Segundo, aplicamos el teorema del factor, que dice así, ¿no? Si alfa es una raíz de P, x menos alfa es un factor. Y si x menos alfa es un factor, es posible escribir P como una multiplicación. Ahora, ¿cómo se halla ese Q? Aplicando la regla de Ruffini.
Bueno, esto lo vamos a ver mejor con el siguiente ejemplo. Veamos. Tengo ese polinomio de grado 3 y me piden que lo factorice. Vamos a utilizar el criterio de los divisores binómicos. Entonces, primero se necesita una raíz del polinomio. Las posibles raíces racionales serían los divisores de 14 entre los divisores de 1. Es un caso particular. Cuando el coeficiente principal es 1, de frente, trabajamos con los divisores del término independiente, es decir, los divisores del valor absoluto de menos 14, que sería 14. ¿Quiénes son los divisores de 14? 1, 2, 7 y 14. Recuerda que es más menos. Entonces, decimos lo siguiente. Como P evaluado en 2, es 2 al cubo, ¿no? Reemplazamos x igual 2, 2 al cubo, más 3 por 2, menos 14. 2 al cubo es 8, 3 por 2 es 6, 8 más 6 14, 14 menos 14 es 0. Es decir, que P evaluado en 2 es 0. Entonces, por definición de raíz, el número 2 sería una raíz del polinomio. Entonces, 2 es raíz de P. Segundo, aplicando el teorema del factor, x menos 2 es un factor de P. ¿No? X menos 2 es un factor de P. Y si x menos 2 es un factor de P, entonces P de x se puede expresar de la siguiente manera. Sería x menos 2 por algo más. A ese algo más le voy a llamar polinomio Q. Tercer paso. Q de x es el cociente, Q de x es el cociente de esta división. Q de x es el cociente de dividir P con x menos 2. ¿Cómo hallamos Q? Aplicando la regla de Ruffini. Para hallar Q, ¿no? Para hallar Q vamos a aplicar la regla de Ruffini.